El día de hoy voy a hablar del tema del momento, el Bitcoin. Muchos se hacen la pregunta de ¿debería o no invertir en Bitcoin? Antes de invertir en Bitcoin es muy importante de que te informes de cuáles son los puntos a favor y las noticias por las cuales el precio del Bitcoin ha aumentado exponencialmente en los últimos meses. Y en segundo lugar, valorar cuáles son los puntos sensibles o los puntos que podrían estar en contra del Bitcoin. Es por eso que en este video voy a abarcar y voy a explicar justamente esos puntos que acabo de mencionar, los pros y los contras, para luego analizar con fundamento, sabiendo ya cuáles son los pros y los contras del Bitcoin, si el Bitcoin es o no una buena inversión para ti en este momento. Vamos al grano. Hola a todos, mi nombre es Pedro Cavada, bienvenidos una vez más a mi canal. Si esta es tu primera vez por acá, bienvenido también. En este canal hablo todas las semanas de temas relacionados con finanzas personales, donde abarco temas de inversiones, presupuestos, ahorro, planificación, etc. Por lo tanto, si crees que este contenido te puede ser, número uno, útil y segundo, te gusta, entonces te invito a que te suscribas al canal y le des like a este video para apoyarme. En primer lugar, ¿qué es el Bitcoin? El Bitcoin es una criptomoneda. Lo puedes ver como una moneda virtual o digital, que distinto a lo que sucede con el dinero físico, que lo puedes tener en la mano, un Bitcoin no lo puedes tener en la mano. Además, muy importante, el Bitcoin es una moneda descentralizada. Esto quiere decir que no existe ninguna institución, como por ejemplo un banco central, que se encargue de regular su emisión o registro de movimientos. En todos los países del mundo, o prácticamente todos, existe un banco central o alguna institución reguladora que se encarga de emitir dinero, el dinero que tú utilizas para comprar y adquirir bienes o servicios. Por último, debes entender que en el Bitcoin las transacciones que se realizan con esta criptomoneda se registran en unos bloques, en lo que se conoce como blockchain. Entonces, lo que debes entender del blockchain con relación al Bitcoin es que este blockchain funciona como un tipo de libro contable digital donde se registran absolutamente todas las transacciones que se hagan a nivel mundial con el Bitcoin. Ahora sí, conociendo el concepto básico del Bitcoin, vamos a entrar en cuáles son los pros del Bitcoin y las razones por las cuales en los últimos meses su valor se ha disparado tanto. El primer punto a favor del Bitcoin es que no intervienen terceros. El Bitcoin es una criptomoneda que utiliza el modelo o la tecnología de persona a persona o como popularmente se conoce de peer-to-peer. Esto implica que no intervienen, por ejemplo, bancos centrales como ya lo dije anteriormente, pero tampoco intervienen en la relación o al momento de operar el Bitcoin bancos comerciales, donde usualmente tú tienes una cuenta donde guardas y transfieres dinero. El gran beneficio de que no intervenga un banco comercial se ve reflejado específicamente en el tiempo y costos, y más aún en las transacciones internacionales que son tan constantes hoy en día por el mundo globalizado en el que vivimos. En cuanto al tiempo, porque en las transferencias de Bitcoin no importa si estamos transfiriendo de un país a otro país que está totalmente al otro lado del planeta, las transferencias toman tan solo unos minutos, no interviene un tercero y además los requisitos para hacer esta transacción son prácticamente mínimos, por no decir nulos. Mientras que en un banco comercial es muy probable que si haces, por ejemplo, una transacción internacional, esto te pueda tardar varios días en transferir el dinero de un país a otro y posiblemente tenga que intervenir un tercer banco si el banco de tu país o tu ciudad no tiene una sede en el otro país. Luego, el segundo beneficio, que es con respecto a los costos, se da porque en las transacciones internacionales o incluso en transacciones entre bancos distintos de una misma ciudad, usualmente te van a cobrar comisiones y nadie quiere pagar comisiones. Con el Bitcoin nos ahorramos ese problema de las comisiones, porque si yo quiero transferir Bitcoin a otra persona por ser una relación peer-to-peer, de persona a persona, no es necesario que intervenga un tercero, por lo tanto no me van a cobrar comisiones. El segundo punto a favor y que tiene relación con este punto que acabo de mencionar es menor riesgo de inflación. Este es uno de los principales argumentos de las personas que invierten en Bitcoin, pues aseguran que el Bitcoin es una herramienta de cobertura
y resistencia en contra de la inflación. Este argumento se fundamenta en dos puntos que están estrechamente relacionados. El primer aspecto es que el dinero o la moneda que usualmente conocemos o utilizamos, te puedes imaginar el dólar, o la moneda oficial de tu país es regulada y emitida por un banco central. Usualmente estos bancos centrales desarrollan estrategias para contener la inflación. Sin embargo, muchas veces estas estrategias no salen porque no son buenas o también porque existen factores externos que afectan a que dichas estrategias no salgan adelante y el resultado de esto es que se dispara la inflación. Con la crisis del año pasado, el tema de la inflación fue preocupante para muchos, pues en una gran cantidad de países alrededor del mundo se dieron distintos bonos y estos bonos salieron del dinero que imprimieron los bancos centrales. Entonces, una de las consecuencias de que los bancos centrales emitan dinero, pero más allá de que emitan dinero, de que emitan mucho dinero, es que se produce el fenómeno de la inflación. En la inflación básicamente lo que hay es una pérdida de poder adquisitivo, porque si los bancos centrales emiten dinero, este dinero pierde valor en la calle, se vuelve menos valioso. Mientras que en el Bitcoin, por el contrario, existe una cantidad limitada de 21 millones de Bitcoins, los cuales una vez se terminen de producir, no se van a producir más. Actualmente, al momento de hacer este video, hay 18.626.118 Bitcoins. Es decir, ya se produjeron casi el 90% de la totalidad de Bitcoins que se van a producir. Por ende, al existir una cantidad limitada de Bitcoins y no poder alguien emitir Bitcoins desenfrenadamente, se vuelve más complicado que este pierda valor a través del tiempo, contrario a lo que sucede con el dólar. Por último, te voy a presentar varias noticias que se han dado en los últimos meses que han aumentado el valor del Bitcoin exponencialmente. Un tema que es de muchísimo interés para este video. En primer lugar, Tesla, que es posiblemente la noticia más importante. Tesla y su CEO Elon Musk anunciaron el pasado lunes 8 de febrero que hicieron la compra de 1.5 billones de dólares en Bitcoin como un asset y que además esperan empezar pronto a aceptar el Bitcoin como un medio de pago. Esto disparó el precio exponencialmente y es una noticia que se debe tener muy en cuenta por la seriedad y magnitud de una empresa Fortune 500 como lo es Tesla. Esto podría provocar un efecto dominó donde más compañías grandes se animen a colocar una parte de su cash en Bitcoin y que también lo empiecen a aceptar como un medio de pago. Y si este efecto dominó sucede, en definitiva el precio del Bitcoin se va a disparar a niveles nunca antes vistos. Cathie Wood, una de las inversionistas más exitosas de los últimos tiempos, ha planteado el escenario de que el Bitcoin podría llegar a 400.000 o incluso 500.000 dólares si todas las empresas que pertenecen al S&P 500 colocan el 10% de su dinero en efectivo en Bitcoin. Y si colocan tan solo el 1%, el precio del Bitcoin se podría incluso duplicar. Adicionalmente, al momento de grabar este video, tenemos otras noticias importantes de compañías como PayPal, Square o MicroStrategy. PayPal, una compañía para realizar pagos con aproximadamente 300 millones de usuarios, anunció en octubre de 2020 que esos usuarios podrán vender, comprar y sostener Bitcoin y otras criptomonedas por medio de una billetera digital en su plataforma. También empresas como Square y MicroStrategy han anunciado grandes compras de Bitcoin. Por último, personas importantes como Janet Yellen, la secretaria de Tesorería de Joe Biden, ha manifestado que las criptomonedas son una de las prioridades en los próximos años en el mundo de la economía y que se debe valorar cómo sacar máximo provecho de estas en beneficio del sistema financiero. Por último, al momento en el que estoy grabando este video, estas son algunas de las noticias más importantes, pero no descartaría que al momento de publicar este video surjan nuevas noticias. Ya se han escuchado noticias por parte de Twitter, Mastercard, entre otras empresas. Por lo tanto, hay que seguir muy de cerca estas noticias que van surgiendo con el pasar de los días. En tercer lugar, tenemos las contras o aspectos sensibles del Bitcoin. El primer aspecto en contra y uno de los más criticados es el valor fundamental intrínseco del Bitcoin. Esto quiere decir que no existe un verdadero método para determinar cuál es el valor real del Bitcoin. Encontrar o descifrar un valor intrínseco en lo que sea no es fácil, eso tiene que quedar claro. Sin embargo,
encontrar un valor fundamental intrínseco de una acción en una compañía es mucho más sencillo que en el Bitcoin. En una compañía se puede realizar un pronóstico del valor de las acciones tomando aspectos muy importantes como por ejemplo la proyección de ingresos futuros de esa compañía. Hacer una proyección de por ejemplo cuánto es el profit que va a reportar una compañía en cierto trimestre del año, y si esas proyecciones son superadas, entonces usualmente el valor de la acción sube. Y aunque existen price targets del Bitcoin muy elevados que son realizados por personas e instituciones importantes, la realidad es que nadie sabe hacia dónde se dirige el precio del Bitcoin. Este es uno de los puntos que señaló nada más y nada menos que Warren Buffett hace un par de años, quien indica que el precio del Bitcoin es pura oferta y demanda, es decir, no existe un valor fundamental intrínseco en el Bitcoin. Es decir, que por existir una cantidad limitada del Bitcoin, el precio sube muchísimo porque lo que se da es un fenómeno al final de cuentas de oferta y demanda. Es decir, hay cantidad limitada de Bitcoins y muchas personas quieren comprar. Por lo tanto, entre más personas quieran comprar y esta cantidad es limitada, las personas estarán dispuestas a ofrecer todavía más dinero por ese Bitcoin. No es porque el Bitcoin como tal tenga un valor real y auténtico. El segundo punto es la regulación. Para el Bitcoin y las criptomonedas en general, es un problema la falta de regulación que existe en la mayoría de los países del mundo. Y no me malentiendas en este punto. Yo entiendo que parte de la esencia del Bitcoin es justamente su falta de regulación, es decir, que no intervenga un banco central. Sin embargo, para el Bitcoin y las criptomonedas en general, las economías disruptivas e innovadoras, es muy importante que se desarrolle una regulación que sea sólida, mas no excesiva, por dos aspectos fundamentales. Primero, para generar seguridad jurídica en las personas y en las compañías. Esta seguridad jurídica quiere decir que si el día de mañana una persona o una compañía tiene un problema con respecto a una transacción o con respecto al Bitcoin, sepa a cuáles leyes se puede atener, sepa cuáles son los pasos que puede seguir y cómo se puede defender. Y segundo, porque demuestra y hace constar la importancia y la realidad de que el Bitcoin y el cripto han llegado para quedarse. A final de cuentas, que países como Estados Unidos o China pongan sus ojos en el Bitcoin y el cripto en general es una muy buena noticia para las criptomonedas. Entonces, si existe una regulación del Bitcoin y las criptomonedas, más allá de si sea buena o mala, estricta o flexible, que ojalá sea buena, lo importante es que exista una regulación para que sepas a qué te puedes atener si inviertes en Bitcoin. Entonces, después de ese video tienes ya una tarea, que investigues cómo se regula el Bitcoin en tu país. El tercer punto en contra es la volatilidad. Las estadísticas y la historia demuestran que el Bitcoin es una inversión altamente volátil. Es una realidad simplemente innegable. El Bitcoin puede variar de precio radicalmente en cuestión de horas, incluso diría yo minutos. Nos podríamos sentar a hablar toda una tarde de cuáles son la serie de razones que afectan el precio del Bitcoin y que hace que sea tan volátil. Sin embargo, la más importante, al menos desde mi punto de vista, es la especulación. La especulación es básicamente cuando alguien realiza una inversión o transacción financiera por medio de la cual existe un alto riesgo de perder la inversión, pero al mismo tiempo existe una expectativa de generar grandes rendimientos. Es posible que cuando tú inviertas en Bitcoin lo que estés haciendo es especulando, porque vas a invertir con el objetivo de multiplicar tu dinero rápidamente, pero al mismo tiempo tienes la posibilidad de perder tu dinero rápidamente o incluso de perderlo todo. Estás especulando. Adicional a la especulación, la volatilidad se da por ciertos puntos fundamentales. Primero, las noticias. Tanto las buenas como las malas noticias afectan fuertemente el precio del Bitcoin. Si bien es cierto, cualquier inversión que vayamos a realizar se va a ver afectada por buenas o malas noticias, lo cierto es que en el Bitcoin estas noticias son mucho más agresivas en afectar el precio. Y esto se debe a que el Bitcoin es relativamente nuevo y todavía existe cierta incertidumbre alrededor del Bitcoin. Está en un proceso todavía de desarrollo y consolidación. Por lo tanto, las noticias afectan muchísimo al encontrarse el Bitcoin en un limbo. Segundo, y aspecto ya mencionado, incertidumbre con respecto al valor real del Bitcoin. Nadie sabe cómo determinar el valor intrínseco fundamental
de esta criptomoneda. Y tercero, incertidumbre sobre la regulación que van a imponer los países alrededor del mundo. Será una regulación muy restrictiva, flexible, aceptarán el Bitcoin o no lo aceptarán. Eso termina haciendo que el precio del Bitcoin fluctúe bastante. En general, la especulación y la incertidumbre, factores que van de la mano, son los factores fundamentales que inciden en la alta volatilidad en el precio del Bitcoin. Ahora, la pregunta del millón y que tanto estabas esperando. ¿Deberías invertir en Bitcoin? El Bitcoin puede ser una excelente alternativa para algunos y una terrible alternativa para otros. Lo primero que debes considerar es que si estás empezando en el mundo de las finanzas personales y en el mundo de las inversiones en general, entonces no es recomendable que inviertas en Bitcoin. Y no te enojes, déjame explicarte con ejemplos concretos. En nuestras primeras etapas de finanzas e inversiones, lo más importante, al menos desde mi punto de vista, es ir asentando ciertas bases que sean realmente sólidas para que en el caso de que si tenemos alguna catástrofe, que esa base financiera nos pueda sostener y nos pueda ayudar a salir adelante y sobrepasar la catástrofe. Al inicio de tu vida financiera y de inversiones en general es muy importante que empieces a consolidar ciertas herramientas que son básicas para cualquier persona. Te pongo 3 ejemplos. Un fondo de emergencia, ingresos constantes cada mes y un portafolio de inversiones diversificado donde el riesgo esté balanceado. Cuando hablamos del Bitcoin, hablamos de una inversión altamente volátil y por ende altamente riesgosa, donde sí, es cierto, podríamos obtener resultados altamente rentables, pero al mismo tiempo podríamos perder muchísimo dinero en el corto plazo, más aún si somos inexperimentados. Entonces, si no tienes tan siquiera un fondo de emergencia o un portafolio ya en cierta forma diversificado, no es lo más recomendable que inviertas en Bitcoin. Y el más claro ejemplo de ello son justamente los magnates, grandes compañías y famosos que han invertido en Bitcoin. Y tú posiblemente estás pensando que eso que digo no tiene sentido, porque si estos magnates que han sido muy exitosos invierten en Bitcoin, ¿por qué yo no lo debería hacer? Bueno, y la respuesta a eso se centra justamente en el hecho de que estos magnates y compañías tienen situaciones y un contexto muy diferente al tuyo. Por lo tanto, se pueden dar el lujo de hacer este tipo de inversiones altamente riesgosas. Por ejemplo, Tesla, que invirtió 1.5 billones de dólares en Bitcoin, este 1.5 billones de dólares representan tan solo el 15% del cash que tiene guardado Tesla. Es decir, no es ni siquiera el 15% del patrimonio de la empresa, es 15% del cash que tiene ahí guardado. O sea, si Tesla y Elon Musk pierden este dinero de un día para el otro, no les pasa absolutamente nada. Literalmente nada. Pueden recuperar este dinero incluso en un par de meses o incluso en un par de semanas. Y se pueden dar este lujo también porque obviamente ya tienen una cartera muy diversificada de inversiones riesgosas, otras seguras, otras medianamente riesgosas. Otro ejemplo de esto es Graham Stephan, uno de los youtubers en el ámbito de finanzas personales más reconocidos y más respetados. En Estados Unidos invirtió $100,000 en Bitcoin a pesar de tener una posición un tanto conservadora o no tan a favor del Bitcoin. Estos $100,000 representan tan solo el 1% de su patrimonio y lo explica en el video donde expone que invirtió $100,000 en Bitcoin. Es decir, sí, $100,000 es mucho dinero, pero al final de cuentas es tan solo el 1% de su patrimonio. Entonces, si tú inviertes en Bitcoin, tienes que estar dispuesto a soportar muchísimo riesgo y muchísima volatilidad. Además, te recomiendo que no inviertas en Bitcoin si estás invirtiendo únicamente FOMO, es decir, por fear of missing out, es decir, tienes miedo de perder la oportunidad de invertir en Bitcoin y al mismo tiempo muchas personas están invirtiendo en Bitcoin, entonces tú piensas, todas las personas van a hacer muchísimo dinero en esta inversión que es el Bitcoin. Yo tengo que meter dinero porque no puedo perder esta oportunidad única mediante la cual todos van a hacer dinero. Entonces, aléjate de las inversiones FOMO en general, porque a veces se convierten en un hábito y llevan a terribles resultados. Ahora, si tú vas a invertir en Bitcoin, te recomendaría que tomes los siguientes puntos en cuenta. Primero, una vez que inviertas ese dinero,
da el dinero por perdido. Así funciona siempre que hacemos inversiones de alto riesgo. Segundo, no tengas la expectativa de que tu dinero se va a multiplicar rápidamente como arte de magia en un par de meses. Tercero, no te dejes llevar por lo que hacen las masas. Invierte en lugar a largo plazo. Si en serio tú crees que el Bitcoin es una inversión y una oportunidad única, quédate ahí a largo plazo, tal como lo ha hecho Warren Buffett con Coca-Cola. Los grandes inversionistas que están invirtiendo su dinero en Bitcoin, y que son muchos, hay muchos inversionistas respetables que lo están invirtiendo en Bitcoin en una estrategia a largo plazo, muy largo plazo, 10, 15, 20, 25 años o incluso más. Y no lo están viendo como una máquina para hacer dinero, que es como lo ven muchas personas que quieren invertir su dinero en Bitcoin. Así que si tú sabes que vas a sacar tu dinero, si por ejemplo el Bitcoin baja de $40,000 a $20,000, entonces no lo inviertas ahí. Tienes que estar dispuesto a soportar eso. Además, como estás invirtiendo a largo plazo, no importa lo que pase mañana o en el próximo mes. Lo importante es los 10, 15, 20 años en donde vas a tener esa inversión. En cuarto y último lugar, si vas a invertir en Bitcoin, ten una estrategia. Esto básicamente quiere decir que tengas un buen portafolio donde ya exista cierta diversificación y balance de riesgo. Entonces, al ser el Bitcoin una inversión altamente volátil y altamente riesgosa, coloca únicamente del 1 a 5% de tu portafolio en Bitcoin. Así, si pierdes el dinero, puedes soportar la pérdida. Es importante comprender que las inversiones de alto riesgo, independientemente si sea el Bitcoin u otra inversión, únicamente deben representar un pequeño porcentaje de nuestro portafolio. Diría yo máximo 10 a 15%, aunque yo iría un poco más conservador a un 5%. Pero anda por esas cifras, 5, 10, 15%. Esto fue un resumen de los aspectos más importantes que ustedes deben considerar al momento de invertir en Bitcoin. A forma de resumen, diría que lo más importante que debes tomar en cuenta al momento de invertir en Bitcoin es tu situación financiera actual y el contexto en el que te desarrollas. Por ejemplo, si eres una persona muy joven que no tiene un fondo de emergencia, que no tiene un portafolio diversificado, posiblemente el Bitcoin no sea la inversión ideal, aunque puedas en cierta forma soportar el riesgo porque si pierdes el dinero no te pasa nada. Intenta no verlo así, sino que intenta buscar otras inversiones que sean menos riesgosas, que sí te vayan a producir, pero que igual tienen cierto riesgo. Igual, si eres una persona ya un poco más vieja, si eres por ejemplo un adulto mayor, o si estás planificando tu retiro, no te sugeriría que utilices el Bitcoin como un vehículo de inversión para llegar a retirarte y tener libertad financiera, ya que por la alta volatilidad del Bitcoin y las inversiones en general altamente riesgosas, estas no son recomendables como una vía para llegar a nuestro retiro. Y en caso de que te decidas invertir en Bitcoin, existen una gran cantidad de plataformas a nivel mundial que son bastante seguras para invertir en Bitcoin y otras criptomonedas. Entonces, debes verificar que estén disponibles en tu país. En Estados Unidos existe la más famosa a nivel mundial, que se llama Coinbase. En México existe también Bitso, de la cual he escuchado muy buenos reviews. En Costa Rica está habilitada Binance, que yo la utilicé en algún momento, incluso todavía tengo una cuenta ahí, y que es bastante segura. Antes de invertir es muy importante de que te informes, cualquiera que sea la plataforma a la cual vas a invertir, de si esta plataforma es realmente segura y cuáles son las garantías que te va a ofrecer. Yo actualmente no estoy invirtiendo en Bitcoin ni en ninguna otra criptomoneda. Años atrás, en 2017, cuando fue el primer boom de las criptomonedas, invertí en Ripple y perdí bastante dinero, y en aquel momento no tenía experiencia invirtiendo, casi no tenía dinero, no tenía buenas bases, y invertí FOMO. Simplemente lo hice porque el resto de la gente lo hacía y porque decían que iba a generar muy buenos rendimientos con eso. La conclusión no fue muy buena. Esto no quiere decir que no vaya a invertir en Bitcoin o en otra criptomoneda en un futuro cercano o lejano. No lo descarto en lo más mínimo. Considero al Bitcoin y las criptomonedas como un asset más, como una posibilidad más de inversión que tiene un alto riesgo. Es decir, está dentro de mis posibilidades. Sin embargo, por mi posición actual, la verdad es que no he decidido invertir en Bitcoin o en otras criptomonedas
porque estoy tomando otras vías, estoy tomando otras alternativas que no son tan altamente volátiles como el Bitcoin y que también me han resultado muy rentables. Por lo tanto, en este momento no me veo en la necesidad y tampoco estoy tan deseoso de invertir en Bitcoin o en otras criptos. Así que si tú actualmente no estás invirtiendo en Bitcoin, tranquilo, yo tampoco lo estoy haciendo. Te aseguro que durante tu vida vas a tener muchas oportunidades de inversión muy buenas y bastante rentables si sabes esperar y eres paciente. Así que no te desesperes, no creas que la gente se va a hacer millonaria, todo el mundo de Bitcoin, y que tú vas a perder esa oportunidad. De verdad, tranquilo. Y por el contrario, si tú inviertes tu dinero en Bitcoin, te deseo la mejor de las suertes, en serio. Espero que consigas resultados súper rentables y que te vaya de lo mejor. Y si les gustó este video, entonces los invito a que se suscriban a mi canal para seguir viendo este tipo de contenido y que también le den like a este video. También me encantaría que dejen sus comentarios y opiniones sobre el Bitcoin si creen que estoy diciendo algo incorrecto o si estoy diciendo algo correcto, porque realmente me gusta que me den retroalimentación sobre este tipo de temas que son tan polémicos. Nos vemos en el siguiente video.